Mis hermanos y hermanas, en la Biblia hay un patrón. Y el patrón es que la salvación o la redención siempre conlleva un cántico de alabanza o un cántico de redención. La verdad es que la alabanza a Dios es la respuesta a la salvación que Él ha obrado en la vida de los suyos. Y muchas veces esa respuesta a esa salvación, esa respuesta a esa redención, suele expresarse con un cántico o con una canción de alabanza que lo que hace es describir lo que Dios ha hecho en la vida de aquel o de aquellos que ha salvado. Siempre que hay redención, existe entonces después un cántico o una canción de redención de aquellos que han sido salvados. Fíjense, por ejemplo, cuando llegamos a Éxodo 15, después de que Dios redimió a Israel de Egipto, en Éxodo 15 Moisés y los hijos de Israel cantaron. En Jueces 5, mis hermanos, después de que Dios sobró la redención de los 900 carros cerrados de Sísara, el pueblo en Jueces 5 cantó. Llegamos aquí a 2 Samuel 22 y 23, mis hermanos, y nos vamos a dar cuenta de que aquí David canta porque Dios le ha librado de sus enemigos. Y cuando llegamos al final de la Biblia, en Apocalipsis 15, versículo 3, se nos dice, mis hermanos, que aquellos que son librados y salvados cantaron el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. Fíjense que siempre que hay, mis hermanos, redención, hay la respuesta de la alabanza, la respuesta de una canción de redención. Y eso es precisamente lo que nos encontramos aquí en 2 Samuel 22 y parte del capítulo 23. Y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Así que tengan sus Biblias abiertas en 2 Samuel 22, todo el capítulo, y el capítulo 23, los primeros 7 versículos. Y aunque es un texto largo, mis hermanos, no vamos a poder entretenernos en todos y cada uno de los detalles para no alargarnos más de la cuenta. Ya sé que me lo agradecerán. Pero sí hay algo importante, que quiero que vean un poquito la estructura de esos capítulos. Y fíjense que en esos capítulos, que es un cántico, una canción de redención, de salvación, hay un prólogo. Y ese prólogo es el versículo 1 del capítulo 22. Después nos encontramos el cántico, la canción, el salmo en sí mismo, que sería el resto del capítulo 22. Y cuando entramos al capítulo 23, ese capítulo 23, mis hermanos, es el epílogo del Salmo. Es la conclusión que cierra ese Salmo. Fíjense lo que aparece en el primer versículo del capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Y esas palabras postreras, mis hermanos, es el epílogo, es la conclusión, es el cierre de esa canción de redención de David. Pronto, fíjense, mis hermanos, que esto es lo que vamos a ver en el día de hoy en ese salmo. Y fíjense que lo primero que debemos destacar, mis hermanos, es lo que este cántico, lo que este salmo, lo que esta canción significa, mis hermanos, para el rey. Porque es un cántico, mis hermanos, que no podemos desligarlo de todo el contexto que hemos visto hasta ahora. Como cántico, lo debemos escuchar. Como cántico, debemos preguntarnos qué escuchamos en esta canción de redención. Y lo que escuchamos, mis hermanos, son básicamente 4 cosas en el día de hoy. Si no son 3, son 4. Pero tengo las mismas hojas de siempre, mis hermanos. ¿Ya? En este salmo, mis hermanos, en este cántico escuchamos 4 cosas. Primero, escuchamos el clamor del rey al Dios de su salvación. Segundo, mis hermanos, escuchamos la salvación de Dios para su rey escogido. Tercero, escuchamos, mis hermanos, de lo que es la victoria final del reino de Dios en su rey. Y cuarto, escuchamos de la aplicación del cántico de redención al pueblo de Dios. Estas son las 4 cosas que en el día de hoy escuchamos. Vamos a la primera, mis hermanos. Escuchamos ese clamor del rey a su Dios, al Dios de su salvación. Y fíjense, mis hermanos, que el clamor está claro en los versículos 4 y en el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 4.
invocaré a Jehová. Invocaré, el verbo ahí es clamaré, clamaré a Jehová. Fíjense el versículo 7, en mi angustia invoqué, el mismo verbo, en mi angustia clamé a Jehová. Por tanto, lo que escuchamos en este cántico primeramente es el clamor del rey. Y este cántico, mis hermanos, este clamor lo que nos permite escuchar, primero es que Dios es el Salvador personal. De que Dios es Salvador personal, mis hermanos. Y en concreto aquí es el Salvador personal del rey David. Lo primero que tenemos que entender de este cántico es que no podemos descontextualizarlo de lo que está sucediendo en la vida de David. Fíjense que en el prólogo, en el título de este salmo se nos dice que el cántico es un cántico, una canción de salvación. Fíjense el versículo 1 del capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Y ahora fíjense, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Por tanto, el cántico, mis hermanos, es un cántico de salvación. Es un cántico de redención, es un cántico que recuerda la liberación y la salvación que Dios obró a favor de su rey, a favor de David. Y esta canción, mis hermanos, no está nada desligada del contexto que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada lo que vimos son esas crónicas de esas 4 guerras que se produjeron con los filisteos, los descendientes de los gigantes. ¿Se acuerdan? Pero esas 4 crónicas, esas 4 guerras, mis hermanos, no eran solamente las crónicas de guerra, sino por encima de todo eran las crónicas de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Como Dios prometió a Israel que a través de la mano de su rey, a través de David, vencería a sus enemigos, libraría a su pueblo de los filisteos. Y eso es lo que vimos precisamente en esas 4 guerras. Dios venció, Dios liberó, Dios salvó a su pueblo de sus enemigos de la mano de su rey. Y ahora fíjense, mis hermanos, que después de esa victoria de redención, de esa victoria de salvación, el autor de Segunda de Samuel, mis hermanos, lo que hace es añadir este cántico de salvación. Después de la victoria de salvación, David canta. Y David en ese cántico, mis hermanos, clama y reconoce precisamente eso. Reconoce que Dios es Salvador. Que Dios es Dios de salvación para los suyos. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en los primeros 4 versículos. En el versículo 4 hemos visto que dice David, invocaré, clamaré a Jehová. Y si se dan cuenta, mis hermanos, en estos primeros versículos se nos dan una serie de imágenes que describen a Dios. ¿Quién es Dios para David? ¿Quién es Dios en la experiencia personal de David? Y se nos dan en concreto 8 imágenes, mis hermanos. Y esas 8 imágenes, mis hermanos, se las voy a leer en la Biblia de las Américas. No porque la traducción de la Reina Valera no sea buena, sino que la Biblia de las Américas tiene quizá una traducción que nos permite identificar mejor las 8 imágenes de salvación que David aplica a Dios. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 2, yo se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Y dijo, el Señor es mi poder, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable, es decir, fortaleza y mi refugio. Fíjense las 8 imágenes que aparecen aquí. Poder, baluarte, libertador, roca, escudo, cuerno de mi salvación, altura inexpugnable o fortaleza, refugio. ¿Se dan cuenta? 8 imágenes en las cuales David describe a este Dios a quien él clama. Y todas estas imágenes, mis hermanos, son imágenes que nos hablan de salvación.
Son imágenes que nos hablan de redención. Son imágenes que nos hablan de que Dios es Salvador. Pero si tomamos una atención más cercana a estas imágenes, de esas 8 imágenes, 7 de ellas, mis hermanos, son pasivas y una es activa. ¿A qué me refiero a esto? Que 7 imágenes son pasivas en el sentido de que son defensivas. Hablan de que Dios, mis hermanos, es defensa para David. Fíjense, es poder, es roca en la cual como roca David el rey puede sustentarse. Es escudo para ser protegido. Es fortaleza o lugar alto, inexpugnable, en el cual el rey puede estar seguro. Es refugio donde David en su vida puede esconderse. ¿Se dan cuenta? Esas imágenes, mis hermanos, hermanas, son imágenes de defensa. Son imágenes en las que David entiende que Dios como Salvador es aquel donde él puede correr, acudir y esconderse para encontrar refugio en su vida. Que Dios como refugio y como lugar inexpugnable es el lugar donde el rey puede encontrar seguridad de los enemigos de su vida, de las situaciones peligrosas en su vida. Pero hay una imagen que es activa. Y esa es la imagen, mis hermanos, en la que Dios activamente obra la salvación de su rey. Esa es la imagen, mis hermanos, que aparece, esa imagen del cuerno de mi salvación. Es que cuando se tocaban los cuernos, mis hermanos, se tocaban para varios motivos, pero uno de ellos, mis hermanos, el cuerno, ya lo que a veces aparece en la Biblia como la trompeta, lo que sería el shofar, mis hermanos, se tocaba para varios motivos, pero uno de ellos era, ¿para qué? Para llamar y reclutar al pueblo en batalla. Se tocaba, mis hermanos, el cuerno para reclutar a los ejércitos e ir en batalla contra sus enemigos. Y cuando aquí la imagen es Dios es el cuerno de mi salvación, mis hermanos, David entiende que Dios no solamente es Dios de salvación donde él encuentra refugio, sino que Dios es aquel que activamente obra la salvación de su rey. Porque, mis hermanos, algo que no podemos perder de vista es que Dios como Salvador no es un Salvador pasivo, mis hermanos. No es un Salvador que está ahí esperando a que la gente venga y encuentre refugio en Él. Mis hermanos, nuestro Dios como Salvador es un Dios que salva activamente. Dios obra. Él es el iniciador. Él es el artífice, Él es el que obra activamente la salvación de los suyos. Y viene activamente a salvar. Y vemos cómo viene, vamos a ver cómo viene a salvar, mis hermanos. Aquí es ese Dios, mis hermanos, que activamente obra la salvación de su rey. ¿Se dan cuenta? Ese clamor nos permite ver que Dios es Salvador, pero hay algo que no pueden obviar en el texto. Es Salvador personal. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, ese pronombre personal que aparece repetido una y otra vez en estos primeros 4 versículos? Y aparece más a lo largo de este cántico. Pero fíjense si leemos del versículo 2 al 4. Fíjense. Dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío de violencia, me libraste. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Han visto la repetición de David? Y se lo he dicho más de una vez, cuando la Biblia repite algo, mis hermanos, ¿es para qué? Es para tomar atención. Por eso me repite tanto, mis hermanos. Fíjense lo que se repite, mío. ¿Qué está diciendo aquí David? Mis hermanos, que Dios, como el Dios de su salvación, es el Salvador personal de David, mis hermanos. Es su Salvador personal en su vida.
Y qué glorioso y qué grandioso, mis hermanos, es poder decir esto. Qué grandioso es poder decir y qué glorioso es poder decir que Dios es mi refugio, es mi fortaleza en quien estoy seguro. Qué glorioso es poder decir, mis hermanos, que sí, que Dios obra la salvación de los suyos. Pero ¿saben lo que es mucho más glorioso? Mis hermanos, poder decir que este Dios que es refugio, fortaleza, cuerno de salvación, ese Dios que es Salvador, es mi Salvador personal. Es el Dios, mi Dios, que me salvó. No es un Salvador abstracto. No es un Salvador impersonal como esa ley del karma que nadie sabe lo que es. Eso impersonal o como la fuerza de la guerra de las galaxias que te acompaña y nadie sabe lo que tiene que acompañarle a uno, mis hermanos. Dios es el Dios personal de los suyos. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y el clamor de David, mis hermanos, nos hace ver y reconoce que este Dios es Dios de Salvador personal. Y eso es lo que lleva a David a adorar a Dios. Fíjense el versículo 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él es mi Salvador, mi refugio, mi escudo, cuerno de mi salvación. Y por eso, Dios, eres digno de ser alabado. Mis hermanos, tenemos 10.000 razones para alabar a nuestro Dios. Y lo hemos cantado. 10.000 razones para alabar a nuestro Dios y muchas más porque podemos alabar a nuestro Dios por quién es Él en sí mismo. Y esto nos da eternas razones de alabanza a nuestro Dios. Pero mis hermanos, una gran razón de alabanza, de poder invocar a Dios porque Él es digno de ser alabado, mis hermanos, es porque Él es Salvador personal de los suyos. Todo aquel que está en Cristo Jesús, y lo veremos, todo aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios en Cristo, puede decir, Dios es mi Salvador. Por tanto, ese clamor nos muestra que Dios es Salvador personal, pero nos muestra otra cosa, que Dios, mis hermanos, escucha en medio de la angustia. Fíjense que ahora aparece el segundo invocar de David, el segundo clamor en el versículo 7. Fíjense lo que dice en el versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová. Otra vez aparece el término invocar, el término clamar, mis hermanos. Pero a diferencia del versículo 4, aquí en el versículo 7, David nos dice desde dónde clama en su vida. Fíjense, en mi angustia clamé. Y mis hermanos, cuando tenemos esta canción, este salmo de David en mente, lo que ahora aparece del versículo 5 hasta el versículo 7, mis hermanos, nos va a mostrar lo que David verdaderamente sintió. Sintió cuando estaba perseguido por sus enemigos. Lo que David verdaderamente sintió cuando estaba perseguido por Saúl, mis hermanos. Y lo que David sintió cuando era perseguido por sus enemigos, cuando era perseguido por Saúl, aun y cuando era el rey escogido, llamado por Dios, David sintió angustia. Y David sintió una angustia profunda de muerte en su vida. Y esto es importante, mis hermanos, porque nos muestra ese sentimiento de David en esta situación. Porque si hay alguien que a veces puede venir y decirte, oye, como creyente, no tendrías que sentir angustia por esta situación. No tendrías que sentirte profundamente angustiado y atemorizado por esa enfermedad que estás pasando. No tendrías que sentirte profundamente aterrorizado por estas pruebas que estás esperando y a ver qué resultado saldrá.
No tendrías que estar atemorizado porque esto muestra falta de fe. Ya, que se lo pregunten a David, mis hermanos. ¿Saben qué? Prefiero estar angustiado delante de Dios que duro como una piedra, mis hermanos, fuera de Él. Porque aquí, mis hermanos, lo que se muestra es que David tenía una angustia, pero de muerte. Fíjense el lenguaje que se utiliza ahora. No podemos perder de vista, mis hermanos, que este cántico, esta canción, es poesía. Y la poesía, ¿qué es lo que hace? La poesía, mis hermanos, utiliza imágenes de lenguaje. Imágenes de lenguaje, ¿para qué? Para no solamente, mis hermanos, que leamos, sino que con estas imágenes afecten nuestros afectos, afecten nuestros sentimientos. El lenguaje de poesía no solamente quiere que leas y veas lo que hay en el texto, sino que la poesía con esas imágenes quiere que veas y sientas lo que sucede en el texto, mis hermanos. Y fíjense que con estas imágenes lo que el texto quiere es que sientas la profunda angustia de David. Una angustia de muerte, porque fíjense que 2 veces se menciona el término muerte. Fíjense a partir del versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Fíjense, 2 veces en la mención de muerte y una mención del Seol. Esos lazos que me rodearon, esas ligaduras que me rodearon del Seol, y el Seol en el Antiguo Testamento es el lugar de ¿quién, mis hermanos? Es el lugar de los muertos. Fíjense que David nos muestra que su angustia era una angustia que llegaba al punto de que su vida, mis hermanos, se acabaría. Por eso le pudo decir a Jonathan, en 1 Samuel capítulo 20, recuerden, capítulo de Samuel, versículo 20, versículo 3, dice, vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte, le dijo David a Jonathan. Pero fíjense también las imágenes. ¿Se dan cuenta que hay imágenes de agua? Torrentes. Fíjense el versículo 5, me rodearon ondas, olas de muerte, torrentes de perversidad. Fíjense que son imágenes de agua, mis hermanos. Y para una cultura semítica, lo que son imágenes del mar, con olas, con torrentes, son imágenes, mis hermanos, de caos. Por tanto, estas imágenes lo que quieren mostrarnos y hacer sentir en nuestra vida es que David, mis hermanos, invoca desde una aflicción profunda y seria, de amargura y de desolación en su vida, desde una aflicción que su vida era un caos por esos enemigos que tenía que enfrentar y que su vida estaba a un paso de la muerte misma. ¿Está mal, mis hermanos, que David sintiese eso? Ni mucho menos, mis hermanos. Porque David no era de piedra. David era de carne y hueso. Y cuando esos enemigos y ese Saúl, una y otra vez, estaban detrás de él, mis hermanos, David dice, ligaduras del Seol me rodearon. Torrentes de perversidad. Ondas de muerte, mis hermanos. Y saben que a veces este lenguaje puede ser el mismo lenguaje en situaciones de nuestra vida. Porque hay momentos en nuestra vida, por diferentes situaciones, donde quizás esas palabras de David son las nuestras y clamamos, ondas de muerte me rodearon, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Ya hay momentos en la vida, por diferentes circunstancias, por situaciones críticas, por situaciones de enfermedad, por situaciones, mis hermanos, que pueden ser bien duras y caóticas, bofetadas de esas que no te las esperas a lo largo de la vida, donde te hacen clamar como David clamó. ¿Saben qué sería lo malo, mis hermanos y hermanas? Lo malo sería que en esa situación uno se quedase allí sin clamar.
Pero David, que ha reconocido que Dios es el Dios de su salvación, su refugio, en esa hora de angustia y muerte, David clama a su Dios. Fíjense el versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová, escuchen ahora, y clamé, miren el mío otra vez, a mi Dios. ¿A qué Dios clamó, mis hermanos? No clamó a Baal, no clamó a Asera, no clamó a Astarot, clamó a mi Dios. Y ese mi Dios es el que David ha descrito como mi refugio, mi fortaleza, mi escudo, el cuerno de mi salvación. Ese Salvador personal es mi Dios. Y en la angustia de muerte y dificultad y caos en mi vida, no me quedo aquí. Invoco y clamo a mi Dios. Y fíjense lo bueno que viene ahora. Porque eso es bueno. Pero hay algo más bueno. Fíjense el versículo 7. Al final. Y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. Mis hermanos, el rey que Dios ha escogido, el rey está en angustia y el rey clama. Y Dios oye el clamor de su afligido. Y ese verbo oír, mis hermanos, no es el oír que entra por aquí y sale por allá. No sé quién me dijo una vez, dice, me gusta más que, claro, al entrar por aquí y salir por allá, al menos te queda algo dentro. Al menos queda algo allí. Si entra y rebota, pues no queda nada. No, este oír, mis hermanos, este oír es el oír con la intención de responder. Es el oír con la idea, mis hermanos, de actuar. Cuando aquí se nos dice que en la aflicción clamé y Dios oyó mi voz, oyó mi clamor, la idea es que Dios oye para venir a librar a su rey, mis hermanos. Que Dios oye para librarlo de la aflicción, de la angustia y de la desolación en su vida. Y mis hermanos, este Dios de David es nuestro Dios en Cristo Jesús. Y mis hermanos, Dios escucha el clamor del afligido. Y escucha el clamor del afligido a nivel general. En un mundo, mis hermanos, aunque haya aquellos que digan como objeción a la fe de que Dios no escucha el clamor de los débiles o los afligidos de este mundo. Y lo utilizan, mis hermanos, como una objeción a la fe. Simplemente, ¿saben qué? Para que Dios solucione los asuntos de ellos y puedan seguir entonces haciendo lo que bien les viene en gana, mis hermanos. Pero Dios escucha el clamor del afligido en este mundo y Dios responde y responderá a su tiempo y según su agenda. No según la agenda de aquellos que no quieren hacerle caso y simplemente quieren que su vida se les solucione para seguir haciendo lo que quieren, dictan la agenda de Dios, mis hermanos. Dios escucha el clamor de la aflicción a nivel general, pero Dios escucha de manera específica, mis hermanos, el clamor de la aflicción de aquellos que son los suyos. De aquellos que pueden decir, mi Dios. Y cuando la aflicción, ese clamor se eleva, mis hermanos, llega a los oídos de aquel que es mi Dios. Y el Salvador personal que escucha en la aflicción, el Salvador personal viene para salvar. Fíjense, esto es lo segundo que se escucha en el Salmo. Fíjense, escuchamos la salvación de Dios para su rey escogido. Y fíjense, aquí hay dos preguntas a hacer. Uno, ¿quién es el Dios que salva al rey aquí? ¿Y saben quién es, mis hermanos? Es el Dios poderoso en redención. El Dios que con poder salva. Fíjense que lo vemos a partir del versículo 8 hasta el versículo 20, mis hermanos. Y aquí se nos muestra a Dios como aquel que viene a salvar. El Salvador ahora viene a salvar, pero viene no de cualquier manera. Viene, mis hermanos, con poder. Y no solamente con poder, viene con furia, con ira,
y con enojo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque han tocado a su rey amado. Y fíjense ahora el lenguaje poético cómo sigue, mis hermanos. Y Dios viene con poder para salvar, mis hermanos, y viene con un poder que se nos muestran imágenes de cataclismo. Fíjense que los cielos y la tierra, mis hermanos, son conmovidos. Fíjense el versículo 8, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Se estremeció el cielo y los cimientos, mis hermanos, de la tierra. Esa imagen aquí es lo que se llama técnicamente un merismo. Cielo y tierra son dos opuestos. Como en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dos opuestos que cuando son puestos, válgame la redundancia, de manera conjunta nos dan una idea de totalidad, mis hermanos. Lo que se está diciendo aquí es que ahora que Dios viene, ya verán, como Salvador, mis hermanos, lo que sucede es que todo el cosmos creado tiembla. Todo el cosmos creado, mis hermanos, se conmueve. Todo el orden de la creación, tal y como lo conocemos, es sacudido de principio a fin por la venida de Dios, enojado y en su ira para salvar a su rey. Fíjense que esta idea de remover los cimientos de la tierra es un lenguaje que utilizan los profetas para hablar el día que Dios volverá de manera definitiva. Fíjense, por ejemplo, en el profeta Ageo, se lo voy a leer. En Ageo capítulo 2 y el versículo 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Llegará el día que cuando venga el deseado, Dios hará temblar los cimientos de todo el orden presente de esta creación. La cuestión es, ¿por qué aquí ahora todo tiembla, mis hermanos? Y fíjense, mis hermanos, todo tiembla porque Dios viene en su poder y en su ira, poder, ira y enojo, para salvar. Viene como un salvador enfadado, con poder y como un guerrero. Fíjense que hay una serie de imágenes. Fíjense el versículo 9 y el versículo 16. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Humo subió, ¿de dónde? De su nariz. Fíjense el versículo 16 ahora. Al final del versículo 16, por el soplo del aliento de su nariz. ¿Se dan cuenta? El versículo 9, humo sale ¿de dónde? De su nariz. Y el versículo 16, por el soplo del aliento de su nariz. Nariz y nariz, en el 9 y en el 16, mis hermanos. Esto es como una caja, ¿ya? Como una caja, ¿ya? Que está encerrado con el tema de la nariz de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, el tema de la nariz, cuando viene acompañado de otras imágenes como humo, fuego, relámpago, nos habla, mis hermanos, de lo que es el enojo y la ira de Dios. Y está muy bien expresado en el hebreo, porque cuando uno se enfada, ¿qué es lo que hace? Arruga la nariz, ¿es que sí? Y resopla. ¿Cuál es la idea aquí? Esa es la idea, mis hermanos. Es la idea de que Dios viene con el enojo y la ira, mis hermanos, resoplando. Y fíjense que ahora esta caja, del 9 al 16, si la abrimos, fíjense qué imágenes salen, mis hermanos. Fíjense qué imágenes salen de esta caja. Fíjense en el versículo 9, de su boca fuego consumidor. Versículo 10, tinieblas bajo sus pies. Versículo 11, cabalgó sobre un querubín. La idea es que cabalgando viene como un guerrero listo para la batalla. Fíjense el versículo 13, carbones ardientes. Fíjense el versículo 14, tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo envió su voz. ¿Se dan cuenta de esta caja, mis hermanos, del enfado y el enojo de Dios? ¿Qué es lo que sale? Sale fuego, oscuridad, truenos al enviar su voz, cabalgando sobre un querubín como un guerrero, mis hermanos. Bien, si ahora yo les pregunto, ¿en qué lugar de la Biblia Dios viene con fuego, trueno, rayos y voz tronante que el pueblo no quería ni podía escuchar? ¿Dónde irían, mis hermanos?
¿Y saben dónde nos lleva esto? Nos lleva al Sinaí, mis hermanos. Porque en el Sinaí, cuando Dios descendió sobre ese monte, descendió con rayos, con truenos, con una voz tronante, con oscuridad, mis hermanos. Y fíjense que el Sinaí es la primera parada después de que Dios se presentó a Israel como ¿quién? Como su Redentor. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3? Fíjense lo que le dice Dios a Moisés en Éxodo 3, mis hermanos, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Fíjense ahora. Y he oído el clamor de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué hace ahora Dios? Fíjense. Y he descendido para librarlos. Y descendió, mis hermanos, como ese varón de guerra que cantó el pueblo en Éxodo 15 y redimió al pueblo. Y llegaron al Sinaí. Y Dios, mis hermanos, descendió sobre su pueblo en aquel Sinaí para entrar en pacto con ellos con truenos, rayos y relámpagos. El Dios redentor del Éxodo, mis hermanos, es el mismo Dios que se presenta ahora aquí para redimir y salvar ¿a quién? Para redimir y salvar a su rey. Y mis hermanos, Dios viene para salvarlo no de cualquier manera. Viene con poder y enojo. Fíjense, hay dos referencias más al Éxodo aquí. Fíjense si van a los versículos 17 y 19. Fíjense, mis hermanos. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. ¿Ven ese verbo sacar aquí, mis hermanos? Solo aparece aquí en el Salmo 18, versículo 17 y en Éxodo 2, 10, que es el verbo que se usa para definir, ¿saben el nombre de quién? El nombre de Moisés. Fíjense en Éxodo 2, 10. Y cuando el niño creció, Moisés se refiere, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Y aquí es el mismo verbo. Después en el resto del Salmo se utiliza el verbo sacar, pero es otro distinto. Por lo tanto es una referencia, mis hermanos, al Éxodo. Fíjense ahora en el versículo 19. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿Ven esa palabra apoyo aquí? Esa palabra, mis hermanos, es la palabra callado, como la de un pastor. Eso es lo que nos encontramos en el Éxodo, mis hermanos. En el Éxodo, Dios vino a ser redentor de su pueblo, pero no solamente redentor, vino a ser también el pastor que guió a su pueblo a lo largo del desierto. La idea de Dios como pastor no empieza en el Salmo 23, empiezan las narraciones del Éxodo, donde Dios guió y apacentó a su pueblo. Por tanto, esas imágenes lo que nos dicen es que ahora el Dios que viene a salvar con poder, mis hermanos, es el Dios del Éxodo mismo. Y viene, mis hermanos, con poder y con ira para salvar a los suyos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense el poder, pueden ver el poder de Dios aquí. Pueden ver ese humear, mis hermanos, y ese fuego y esa voz atronadora de Dios para salvar a su rey. Y eso es algo que no podemos perder de vista, mis hermanos, porque nuestro Dios como Salvador es un Dios, es el Dios que tiene el poder absoluto para salvar. Hay una fuerza en la naturaleza que es sorprendente, que son los volcanes, mis hermanos. Cuando un volcán entra en erupción aparecen rayos, nubes, fuego. Son capaces de crear su propio microclima, mis hermanos, un volcán. Y son capaces de hacer temblar, mis hermanos, la tierra y de modificar y transformar el terreno, mis hermanos. Crear donde no había. Y frente a esa exposición de tal poder a la naturaleza, mis hermanos, uno se queda con la boca abierta. Aparte que dice, patas pa' que os quiero. Pero se queda con la boca abierta, mis hermanos. Pues bien, ese poder de la naturaleza no le llega a la suela de los zapatos del poder de nuestro Dios para salvar a los suyos.
de que cuando el Dios que es salvador activo, mis hermanos, viene para salvar, debes conocer y debemos nunca perder de vista, mis hermanos, que no tenemos un Dios que no tiene un poder o que tiene poder limitado para salvar. Tiene un poder absoluto para salvar. Y Dios va a utilizar todo su poder, mis hermanos, todo su poder para salvar a aquellos que Él ha determinado. Y aquí usó todo su poder para salvar a quién. Para salvar a su rey. Ahora la pregunta es ¿por qué salva al rey? Parece el himno esto de la guerra, ¿no? ¿Por qué salva al rey, mis hermanos? ¿Y saben por qué? Porque se complace en la justicia completa de su rey. Fíjense, se nos da la razón de por qué Dios viene para salvar a su rey. Han tocado a su rey, han tocado a su ungido. Han tocado a la niña de sus ojos, han tocado a su amado, han tocado en quien Él se agrada y tiene complacencia. Esa es la razón por la que viene a salvar a su rey. Fíjense, mis hermanos, si leemos el versículo 20. Y me sacó a un lugar espacioso. ¿Ven ese verbo sacar aquí? Es distinto al que antes les he comentado. Por eso es crucial que en el 17 utilizase ese que les he dicho. Y me sacó al lugar espacioso, me libró, fíjense ahora, porque se agradó de mí. O de otra manera, me libró, me salvó, porque tuvo complacencia en mí. ¿Por qué Dios libró a su rey, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque Dios se agradó en su rey. Porque Dios tuvo complacencia en su rey. Y aquí viene otra pregunta. ¿Por qué Dios tuvo complacencia en su rey para salvarle? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? Por la completa justicia del rey. Por la completa obediencia del rey. Fíjense, mis hermanos, que aquí nos encontramos ahora con otra caja. Fíjense el versículo, hoy va de cajas. Fíjense, mis hermanos, el versículo 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Fíjense ahora el versículo 25. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. ¿Se dan cuenta? Justicia en el 21, justicia en el 25. Otra caja, mis hermanos. Eso técnicamente se llama una inclusio, pero creo que lo van a recordar mejor como una caja. Una caja, conforme a mi justicia, mis hermanos. ¿Por qué Dios salva a su rey? Porque se agradó, tuvo complacencia de él. ¿Por qué tuvo complacencia? Porque lo recompensó conforme a su justicia. ¿Y qué significa conforme a la justicia de David? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿saben lo que tenemos que hacer? Abran la caja. Y lo que significa conforme a su justicia es lo que aparece dentro de esta caja. Escuchen bien lo que aparece, mis hermanos. En el versículo 21 en adelante, la segunda parte. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Esto es lo que significa la justicia del rey. ¿Han escuchado, mis hermanos? Guardé todos los caminos, no me aparté de Dios impíamente, todos los decretos estuvieron delante de mí, no me aparté de sus estatutos, fui recto delante de Dios. Es decir, tuvo una obediencia perfecta delante de Dios. Y por eso Dios se agradó de él. Bueno, esto es lo que genera un problema gordo. ¿Saben por qué? Por dos razones. Una podría ser que aquí se está hablando de salvación por obras. Pero no es esto, mis hermanos. David ya ha dicho en los primeros versículos, mi Dios, mi escudo, mi fortaleza. Es decir, mis hermanos, esa obediencia viene de la fe de David a Dios.
Pero el gran problema, mis hermanos, es cómo David, que conocemos, mis hermanos, de su adulterio, que conocemos de su mentira, que conocemos de su asesinato, ¿cómo puede decir, conforme a mi justicia me recompensó? Y he guardado sus estatutos y no me he apartado impíamente y he guardado sus caminos y sus estatutos y leyes están delante de mí. David, ¿de verdad que te despertaste bien ese día para escribir ese salmo? Porque uno escucha esto y dice, esto es que David no llegó a cumplirlo. Por lo tanto, ¿cuál es la idea aquí, mis hermanos? Fíjense el versículo 24. Hay algo crucial ahí. Fui recto para con él. Bien, esa palabra recto es una palabra especial, mis hermanos, que no viene de la palabra justicia, de donde viene la palabra rectitud. Viene de la palabra, aquí en cierta manera, de algo que es completo. La idea de las palabras de David aquí, mis hermanos, es que David no está hablando tanto de que su vida fuese perfecta y sin pecado. No está hablando tanto de esto, sino que la idea es que la orientación general de su vida, ¿cuál fue? Fue una orientación general, mis hermanos, de no apartarse de Dios, de guardar sus estatutos, de no apartarse de sus caminos. Más que de perfección de vida, habla, mis hermanos, de orientación de vida. Y eso es algo de gran importancia, mis hermanos, para nosotros, porque, fíjense, ciertamente una vida de obediencia trae bendición. Eso no quiere decir que todas las cosas nos vayan bien. Pero hay una ley causa y efecto en cierta manera aquí. Fíjense los versículos 27 y 28. Limpio te mostrarás, ¿para con quién? Para con el limpio. Y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para batirlos. Limpio te mostrarás con el limpio, rígido para con el perverso. Pero mis hermanos, estas palabras de David aquí son cruciales. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el tema aquí, mis hermanos, es que David, aún y con todas y sus caídas, con todas sus luces y con todas sus sombras, con todos sus pecados, mis hermanos, en su vida, en su corazón, en la orientación de su vida como rey escogido por Dios, había un anhelo, aun y cuando no fuese perfecto en él. ¿Y saben cuál era ese anhelo, mis hermanos? Era el anhelo de no apartarse de su Dios. Era el anhelo de no apartarse de sus estatutos. Era el anhelo, mis hermanos, que aún en la caída y el pecado puede escribir un Salmo 51 y decir, Jehová, contra ti y solo contra ti he pecado. Y mis hermanos, esto es de gran importancia para nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa vida de David muchas veces se encuentra en nosotros, mis hermanos. Nuestras vidas son vidas, a veces de caídas, de pecados, de luces y de sombras, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la orientación general de tu vida? Aún y tus caídas y tus pecados, lo que hay en tu corazón es un anhelo de agradar, servir y obedecer a tu Dios, ¿o ese anhelo no está? Porque saben, aún y las caídas y los pecados, y gracias a Dios porque nuestro Dios es Dios de salvación y perdón, pero aún y las caídas y los pecados, mis hermanos, el anhelo y la orientación de un corazón que ha sido transformado de piedra en carne es el anhelo de obedecer a su Dios. Por tanto, escuchamos la salvación de Dios para con su rey escogido. La tercera cosa que escuchamos, esta es muy rápida, aquí voy a ir muy rápido, mis hermanos. Escuchamos la victoria final del reino de Dios en su rey. Y fíjense, la victoria final, mis hermanos, es una victoria universal del reino de Dios. Fíjense que aquí, mis hermanos, pasamos ya a la parte casi final de este salmo, de este cántico, mis hermanos, a partir del versículo 29 en adelante. Fíjense que en el 29 se describe a Dios, tú eres mi lámpara, oh Jehová. ¿Se acuerdan la semana pasada quién era la lámpara de Israel? Era David. Aquí la lámpara de David es Dios, es como la luna que refleja la luz del sol, mis hermanos. Dios es la lámpara de David y David es la lámpara del pueblo reflejando esa esperanza y esa victoria del reino de Dios. Ahora bien, si leen a partir del 29 en adelante, se van a dar cuenta que se nos describe lo que Dios hace por David. Y lo que Dios hace por David, fíjense en el versículo 33, me ciñe de fuerza,
En el 34, hace mis pies como ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. 35, quien adiestra mis manos para la batalla. 36, me diste el escudo de salvación. 37, tú ensanchaste mis pasos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace Dios por David. Y una vez Dios le da manos para la batalla, le da pies como las ciervas, esto es lenguaje figurativo, ¿ya? Le da pies como las ciervas, mis hermanos, ensancha su camino. Una vez Dios obra así con David, fíjense a partir del versículo 38, la cosa cambia. Tú has hecho esto, Dios, y ahora vamos, yo he hecho esto. 38, perseguiré a mis enemigos y los destruiré, los consumiré y los heriré. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es quien ha obrado para con David su rey y lo ha preparado para la batalla, es que ahora David puede ¿qué? Puede vencer a sus enemigos. Y la victoria final, pongan este salmo junto ahora. El rey clama, Dios escucha, Dios viene con poder para salvar a su rey conforme a su justicia. Y Dios ahora salva a su rey dándole victoria sobre, ¿saben sobre quién? Sobre todos, mis hermanos, sobre todas las naciones. La victoria del reino de Dios aquí es una victoria universal del reino de Dios en su rey escogido, mis hermanos. Fíjense a partir del versículo 44, fíjense lo que dice. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Fíjense en el 47, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandicho sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios se sujeta a pueblos debajo de mí. Los hijos de los extraños se someterán a mí. Fíjense el versículo 50, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. David al final está diciendo, al final se van a someter los hijos de los extraños bajo mis pies. Las naciones al final van a someterse bajo mis pies si yo te voy a invocar, a alabar, a confesar, Dios mío, en todas las naciones. Fíjense, esta es la salvación de Dios para con su rey. Al final hay una victoria universal del reino de Dios en su rey. Toda nación quedará sujeta bajo los pies del rey escogido de Dios. Incluso aquellos que uno no se imagina vendrán a los pies de aquel que es el rey escogido por Dios. Es grandioso, ¿eh que sí, mis hermanos? Dicen amén, pero les voy a dar una mala noticia ahora. Ah, sí, con esta ya termino. Es de gran esperanza, mis hermanos, esto. El reino de Dios triunfa universalmente en su rey. Pero ¿saben cuál es la mala noticia? Mis hermanos, que este cántico, este salmo es para David. No es ni para mí, ni para ti. No era ni para el pueblo, mis hermanos de Israel. Ese cántico era un cántico para que David lo cantase. Él es mi Dios, mi escudo, mi salvación, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me salvó de mis enemigos, el que me pone sobre las naciones. Ese es David. Ni yo ni tú puede cantar este salmo. Entonces a uno dice, pues, oye, 45 minutos para esto, ¿eh? Pero mis hermanos, es que hay algo que debemos escuchar aquí. Y escuchamos la aplicación de este cántico de redención al pueblo de Dios. Y lo que escuchamos, mis hermanos, es que el cántico del rey se convierte en el cántico del pueblo. ¿Han tomado atención a lo que Gabriel ha dicho al inicio del culto? Que este cántico lo encontramos repetido en el Salmo 18, mis hermanos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué repetir el Salmo otra vez en la Biblia si ya lo tenemos en el capítulo 22 y 23? ¿Saben cuál es la intención? Mis hermanos, la clave nos la da el Salmo 18, el título. Fíjense lo que dice el título del Salmo 18. Al músico principal. Oh, mis hermanos, el Salmo 18 es el cántico de David en los capítulos 22 y 23, dado al músico de Israel para que el cántico fuese un cántico, ¿saben cómo ahora? Congregacional para todo el pueblo, mis hermanos. Y ahora cojan la cronología de los eventos. ¿Quién canta el cántico primero? Lo canta el rey, lo canta David. Y una vez el rey ha cantado el cántico, ahora el pueblo
puede cantar el mismo cántico que su rey. Y ahora el pueblo puede decir, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, el que salva mi alma de la angustia de la muerte. El Rey canta y una vez ha cantado el Rey ese salmo, el pueblo puede cantarlo. Y mis hermanos, eso era vital para Israel. Pero mis hermanos, ni David era nuestro Rey. Porque ese cántico, fíjense en el epílogo, mis hermanos. Y ahora voy al capítulo 23, si no, Carlos me dirá, oye, me lo has hecho leer y aquí no dices nada. Fíjense el capítulo 23, David, mis hermanos, contempla que va a haber uno justo que va a venir. Fíjense en el capítulo 23, mis hermanos. Fíjense. A partir del versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Habrá un justo, y la pregunta aquí es, David, ¿pero Dios no se ha agradado de ti conforme a tu justicia? Sí, pero David, ves que hay uno al final, que ese va a ser justo, recto. Ese es el que al final va a gobernar, mis hermanos. Y el único justo recto que cantó este cántico para que nosotros lo cantemos es nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Porque, mis hermanos, fíjense que Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿qué es lo que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Él es el ungido último, no David, mis hermanos. Jesucristo es quien en su hora más profunda de muerte y de angustia, más terrible, mis hermanos, donde los lazos del Seol tomaron a Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que gritó Cristo en aquella cruz, mis hermanos? Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo gritó en la angustia más profunda de muerte en aquella cruz, Dios mío. Y Dios escuchó, mis hermanos. Y Dios escuchó y vino como ese guerrero porque su rey, su ungido, estaba siendo colgado en aquella cruz por tus pecados y por mis pecados. Y este es quien el Padre dijo, este es mi Hijo, ¿en quien qué? En quien tengo complacencia, en quien me agrado. Estas palabras están en el bautismo de Jesús en Mateo 3 y son dichas por el Padre después de que Jesús, ¿sabe lo que ha dicho a Juan el Bautista? Hagamos esto porque es necesario que se cumpla toda justicia. Él es el justo, mis hermanos. Él es el que puede decir, Dios se agradó conforme a mi justicia. Él es el que puede decir, nunca me aparté de los caminos de Jehová, nunca me aparté impíamente, sus estatutos han estado siempre delante de mí. Y mis hermanos, Dios escuchó a su Rey justo y vino para salvar, mis hermanos. En aquella cruz, mis hermanos, Cristo murió, pero ¿saben qué? Los lazos del Seol no pudieron con él. Porque Dios no dejó que el Seol, que el alma de nuestro Señor se corrompiese en el Seol. Cristo resucitó. Y mis hermanos, fíjense, se dan cuenta, este cántico al final es el cántico de Cristo. Y el cántico que debes escuchar no es el cántico de David, sino que es el cántico, mis hermanos, de aquel que es Cristo. Y cuando por gracia eres llevado a Cristo Jesús, llamado a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces es cuando ese cántico se convierte en tu cántico, porque en Cristo puedes decir, mi Dios, mi Rey, mi Salvador, mi refugio. Cuando llegas a Cristo, el mí entra en la historia de tu vida personal y puedes decir, ahora Él es mi Dios, Él es mi Salvador, Él es mi refugio, Él es quien vino y obró, mis hermanos, obró activamente la salvación. Y en tus momentos de aflicción, en tus momentos de duda, en tus momentos terribles, puedes mirar y decir, mi Dios, mi escudo, el que me amó y murió por mí. Y Dios se agrade de ti, ¿sabes por qué? No conforme a tu justicia,
sino conforme a la justicia que te es dada por la fe, la justicia de Cristo. Y aun y cuando haya caídas en nuestra vida, mis hermanos, el agrado de Dios sobre nosotros no cambia, porque no depende de lo que hacemos, sino de la justicia de Cristo que por la fe me ha sido dada. Y la declaración de Dios en la justicia de Cristo: estos son mis amados. Llegará el día, mis hermanos y hermanas, llegará el día que Dios sacudirá los cimientos de la tierra. Lo sacudió con la venida de Cristo y su muerte, literalmente, pero lo sacudirá cuando Cristo vuelva y consume ese reino de victoria universal, donde todo el mundo confesará que Cristo es el Señor, se quiera o no se quiera. Y en ese día, mis hermanos, como dice el Apocalipsis, aquellos salvos, ¿saben los que cantaremos? El cántico del Cordero. Así que no nos olvidemos, mis hermanos, de escuchar este cántico, de escucharlo en la persona de nuestro Señor Jesucristo.